En Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Cierre sus ojos un momento, hermano. Vamos a orar al Señor. Señor, mi pastor ya ha levantado una plegaria, Señor, a ti por este momento, Señor, por la predicación. Yo solamente quiero humillarme delante de ti, Señor. Sé que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor, hoy.
quieres edificarla, quieres bendecirla. Y yo no quiero ser un estorbo en esta mañana, Dios, más quiero presentarme delante de ti como un obrero aprobado, Señor, y humillarme y decir, Señor, que entiendo que solamente tú, Señor, por tu Espíritu, puedes venir hoy y usar mi vida, Dios mío, en beneficio de mis hermanos, Señor. Tu palabra nos enseña que somos un cuerpo, Dios mío, y yo te pido que tú utilices, Señor, los dones que tú has puesto en mí, Señor, para provecho de tu iglesia, Señor, en esta mañana. Glorifícate, Señor. Que nada impida tu gloria, Señor, sino que todo pensamiento y voz sea sometida a tu obediencia, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a meditar sobre este capítulo, hermano. El apóstol parte diciendo que él no quiere que la iglesia tenga desconocimiento, ignore acerca de los dones espirituales, hermano. Y de eso el Señor me ha movido a poder compartir con ustedes en esta mañana, hermano. Sobre los dones espirituales. ¿Sabe? Hay distintas analogías sobre Israel y distintas analogías sobre la iglesia, pero hay una en particular que no está en el Antiguo Testamento. Nunca se aplicó a Israel. Nunca se aplicó a Israel. Esta analogía, hermano, del cuerpo nace con la iglesia. La utiliza el apóstol Pablo para poder referirse no a Israel, no fue utilizada en el Antiguo Testamento, sino que específicamente a la iglesia. Y dice, en el contexto, hermano, del capítulo 12 que hemos hablado, de los dones espirituales, el apóstol aparece y habla 18 veces sobre que la iglesia es un cuerpo, hermano. Y no es cualquier cuerpo, hermano, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, hermano. Y si usted, como buenos pentecostales, hermano, que somos, hermano, sin lugar a dudas, el tema de los dones espirituales nos va a atraer. Pero no solamente están los dones, lo que más se repite en este capítulo es hablar de la unidad y hablar principalmente que cualquiera sea el don, es un mismo espíritu. Así que uno habla en lengua, pero el espíritu es el que lo da, uno interpreta profecía, interpreta lengua o habla profecía, pero el espíritu es el mismo. Y cada vez que habla de un don, cualquiera que sea, el apóstol se encarga de decir que es Dios quien hace las cosas a través de los dones que le ha impartido a la iglesia. Así que hay una unidad. Y por lo tanto, cuando yo hablo de dones espirituales, yo tengo que entender que de partida son del espíritu, hermano. Un don espiritual no es una capacidad humana, no es una habilidad del hombre. A veces nacen los niñitos y uno dice, oye, este niñito va a ser bueno para esto, va a ser bueno para esto otro. En el Evangelio, hermano, y en la manera en que Dios imparte estas habilidades sobrenaturales de Dios sobre la iglesia, hermano, ese tipo de cosas no tienen ninguna validez. No es talento natural, no son habilidades humanas. Son cosas sobrenaturales que Dios imparte y que lo imparte como Él quiere, a quien quiere, y se lo imparte buscando un propósito que es edificar a la iglesia. Y de hecho, muchas veces, hermano, Dios le va a entregar dones específicos a una persona, particularmente a una persona que uno no pensaría, porque no ve que hay habilidades en él. Por eso que yo estoy hoy día hablando acá. Cuando chico, ustedes sabían, y ustedes me conocen de chicos, saben que si yo no estoy predicando, me va a costar un montón hablar, y si yo estoy en el trabajo hablando, probablemente vaya a tartamudear mucho más de lo que de repente tartamudeo acá. Así que ¿cómo es posible que alguien que es tartamudo, como Moisés, por ejemplo, Dios lo utilice para profetizar y para hablar a una multitud, hermano? Bueno, precisamente porque no son habilidades naturales, no es algo del hombre, no es del hombre, hermano, es de Dios. Y los da a cada uno como Él quiere, y la verdad es que son dones distintos, hermano, distintos. Y lo que más me llama la atención, hermano, es que el Señor ha establecido y ha dicho que nosotros somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene distintos miembros. No son todos ojos, no son todos pies, no son todos orejas. Cada uno miembro es distinto, es diferente al otro, pero la verdad es que cada miembro se va a necesitar el uno del otro, hermano. Así que yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. No puedo yo pretender servir a Dios y decir voy a quedar en mi casa y voy a tomar mi Biblia y voy a orar. Claro, yo creo que Dios está ahí porque Dios está en todo lugar,
pero en la iglesia es donde se manifiesta el cuerpo de Cristo y ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y nos edifica y vamos creciendo en el cuerpo de Cristo a través de estas capacidades sobrenaturales que el Señor ha entregado a su iglesia, hermano. Así que, si nos ponemos a preguntar y alguien dijera, ¿cuántos son? ¿Cuántos dones son? En esta lista aparecen 9, hay otras listas en la Biblia, en otras cartas apostólicas, pero si dijéramos cuántos son, yo le voy a decir a usted cuántos son. No dice cuántos son. Dice que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. Y además dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. De tal manera que no son 9, no son 5, no son 3. ¿Cuántos son? No lo sé. Dios puede capacitar a la iglesia de distintas maneras, de distintas formas. Hay distintos dones. Si hay una palabra que describe cuántos dones puede haber en la iglesia, es la palabra diversidad. Pueden ser muy diversos, muy distintos, diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones, pero los dones son de Dios, las operaciones son de Dios y los ministerios son de Dios. Es Dios quien gobierna esto, hermano. Así que la primera pregunta que nos vamos a responder es ¿cuántos son? No sabemos cuántos son. Hay una diversidad. Lo segundo, hermano, que tenemos que entender es que aunque hay una diversidad, hay una unidad. Todo viene por el Espíritu del Señor. Todo viene por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que nombra, es el Espíritu que nace. De tal manera, hermano, que partamos diciendo que no es más espiritual el que profetiza, no es más espiritual el que habla en lenguas, no es más espiritual el que predica, no es más espiritual que una anciana o un anciano, como han dicho hoy día, que dobla sus rodillas en su casa y que nadie la ve y que nadie sabe. No es más espiritual el que profetiza, y por eso que la Biblia habla del ojo, porque el ojo es visible, pero hay miembros que son internos, que no se ven. El corazón es interno, usted no lo ve. Usted va a ver mi rostro, mis manos, usted va a ver mis ojos, mi nariz, no va a ver mi corazón, no va a ver mi cerebro, no va a ver los miembros que están internos. Y la verdad que esos son más necesarios que los que están afuera. Córteme un brazo usted, yo voy a seguir viviendo. Sáquenme un ojo usted y me voy a poner un ojo de vidrio, no voy a ver nada, pero yo voy a seguir viviendo. Los que son más necesarios son precisamente los que no se ven. Los que no se ven. Los que nadie sabe, los que son incógnitos. Así que esas oraciones de una anciana a puerta cerrada son mucho más necesarias, hermano, que los dones que nosotros podemos ver. Vemos hablar en lengua, vemos profetizar, vemos predicar, vemos cantar, pero de repente no vemos el dar con liberalidad, el servicio, esas cosas que también aparecen en el capítulo 12 de Corintios, que no se ven y que pareciera que el ojo se pavonea y dice, no, yo no necesito de los pies. No, eso es mentira. Eso es mentira. El ojo no puede vanagloriarse ni envanecerse. Necesita de los pies. Y si yo tengo que decir con qué me quedo, entonces yo me voy a quedar con los internos, con los que son vitales, con los que de verdad son necesarios, no con los que aparentemente son los más vistosos. Así que eso es lo segundo, hermano. Lo primero es que hay diversidad. Lo segundo es que son dados por el Espíritu, por tanto no queda jactancia, no queda manera de que uno diga, este es más grande que el otro a través de los dones espirituales. No. Los dones son regalos para servicio y provecho de la iglesia. No es para vanagloria del hombre. No es para vanagloria del hombre. Es más, hermano, la gente que ha recibido experiencia y regalo del Espíritu probablemente sea más humillada que el resto. Pablo lo decía, fui al tercer cielo, decía, fue un hombre, pero era el mismo apóstol Pablo. En el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero él decía, pero cuando tengo esta grandeza de la revelación, entonces Dios me envía un aguijón en mi carne para que no me enaltezca en sobremanera, para que me mantenga humilde. Así que, hermano, no sé allá afuera, hermano, ya es distinto, pero acá adentro, hermano, los que servimos, hacemos eso, hermano. Servimos, no nos servimos del resto, servimos. Y el que piensa, hermano, que esto es distinto, entonces está equivocado y no está en el Espíritu del Señor. Podrá predicar, podrá hablar,
podrá profetizar incluso, pero no en el Espíritu del Señor. Y cuidado, que el que no junta con él, desparrama, dice el Señor. El que no junta con él, desparrama, falsifica, engaña, lo hace en la carne, pero no en el Espíritu, hermano, no en el Espíritu. Lo tercero, hermano, que tenemos que entender, hermano, es que Corintios lo dice también, un par de capítulos más adelante, dice, hacerlo todo decentemente y en orden. En orden, son principios que rigen, hermanos, los dones espirituales. Son diversos, son por el Espíritu, pero hay que llevarlo todo decentemente y en orden. El mismo apóstol se encarga de decir que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así que no es que aquí yo no sé qué pasó, no. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y es decentemente y en orden. No es que alguien se ponga a danzar acá y se levante la falda y uno pueda ver todo. Eso no es decencia, eso no es orden. Los dones que son del espíritu son decentemente y en orden. Por eso el apóstol Pablo decía, si alguno habla en lengua, pero no hay intérprete de lengua, entonces calle, ore, hable para sí, porque esto no es desorden, esto es para edificar la iglesia. Y si alguien tiene profecía, bueno, profetice, la iglesia escuchará, pero en orden, no todos a la vez, en orden, y la iglesia escuche, y sin lugar a duda, la iglesia juzgue cada profecía para ver si es del Espíritu de Dios o no. Así que todo es decentemente y en orden. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para decir aquí vengo yo, eso será afuera, pero acá en la iglesia eso no puede ser, hermano. Son diversos, son por el Espíritu, son decentemente y en orden. Voy a invertir, hermano, por una razón especial. La cuarta razón es que son para la gloria de Dios. Honran a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro. No solo el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar significa servir. Sírvalo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, utilice los dones. El que tiene un don, ministrelo, sírvalo, compártalo, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, dice. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. De él es el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera que los dones espirituales están aquí, hermano, en la iglesia. Son dones sin duda sobrenaturales que Dios le ha dado a la iglesia, como Él quiso, a quien quiso, para que seamos cada uno miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y son, hermanos, diversos. Son por un mismo espíritu, se administran decentemente y en orden, y son para la gloria de Dios. Glorifican a Dios. No son para ser vistos. Glorifican a Dios. Por eso que el ojo no es más importante que los pies. Por eso que el que se ve no es más importante que el que no se ve. Porque tienen que glorificar a Dios, hermano. Es Dios quien juzga, es Dios quien ve, es Dios quien paga, es Dios quien recompensa, es Dios quien retribuye, hermano. Son para la gloria de Dios, hermano. Ahora, hermano, el último principio sobre los dones espirituales que quiero compartir en esta mañana, a mi juicio es hoy, por lo que quiero compartir, es el más importante, hermano. Sin duda el más importante es que glorifique a Dios, hermano. Pero de esto no nos podemos quedar, y este es el centro de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Son para provecho de la iglesia. Son para provecho de la iglesia. Así que, hermano, yo quiero decirle a usted que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y yo lo necesito a usted. Yo lo necesito a usted. Yo necesito el don que Dios le ha dado a usted, porque yo no tengo el don que Dios le ha dado a usted. Yo no lo tengo. Usted no tiene el mío probablemente, pero yo no tengo el suyo, eso estoy seguro. Por lo tanto, yo puedo venir
y me falta, soy como una mano, pero me falta un ojo. Soy como una mano, yo necesito el resto del cuerpo, necesito la boca para alimentarme, los ojos para ver, los pies para desplazarme. Yo lo necesito a usted. Y me pregunta, hermano, ¿dónde están los dones que Dios le ha dado a usted? ¿Dónde están los dones que Dios le ha dado a usted? Usted me va a decir, me puede decir primero, no, yo no tengo ningún don. No, eso no es así. La Biblia dice que Dios ha dado un don en particular a cada uno, hermano. Lo dice, lo tenía acá, pero ahora está el pedestal. Pero habla, hermano, la Biblia de que Dios nos ha dado un don a cada uno. Además dice la Biblia, la palabra de los talentos, que Dios le dio un talento, 2 talentos y 5 talentos. Y que cada uno tenía que multiplicar los talentos. Y por más que fuera negligente y mal siervo, le dio un talento. Él, el siervo más negligente que tenía un talento, lo guardó, lo enterró, lo escondió porque dijo, sé que eres severo, sé que vienes a buscar donde no sembraste, así que temí, tuve miedo, Señor, de ti, lo escondí, lo enterré, pero aquí está tu don. El Señor dijo, eres mal siervo, eres inútil, eres infiel. El que tenía 2 fue él, lo multiplicó y él le dijo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, y le dio más dones. El que tenía 5 hizo lo mismo, lo multiplicó. Fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, y le dio más dones. Pero ¿qué pasaba con ese uno? Tenía un don. Si usted fue en algún momento de la vida, fue metido en el cuerpo de Cristo y usted es salvo, entonces usted tiene por lo menos un don que le ha dado Dios, que no es suyo, que es sobrenatural, y que está para glorificar a Dios, pero que también está para provecho de la iglesia. Y por lo tanto, yo vengo a exigirle a usted, hermano, que usted ejerza su don. Porque si usted no ejerce su don y lo guarda y no lo multiplica y lo entierra, entonces el cuerpo de Cristo se queda sin edificación. Yo podría ser mejor cristiano si usted utilizara sus dones para provecho de la iglesia. Mi hermano sería mejor cristiano si yo utilizo en temor de Dios el don que Dios me ha entregado y lo hago en orden y decentemente y lo hago en temor de Dios y entiendo que es el mismo Espíritu y pongo mi servicio en las manos de Dios, usted se va a edificar. Si yo no lo hago, si yo escondo mi don, si yo lo entierro, si yo vengo por vanagloria, entonces usted no se edifica. Yo hablo acá, no, hablo como un loro, hablo nomás. Usted no se edifica. Pero si yo vengo acá y me pongo en las manos del Señor, y vengo sin vanagloria, y vengo de buena gana, y vengo de buena intención, y de buena voluntad, y pongo lo que Dios me ha dado en servicio de la iglesia, para provecho de la iglesia y para gloria de Dios, entonces usted es edificado. Yo no quiero privarle de esa edificación, pero tampoco quiero que usted me prive de la edificación que usted me puede dar con sus dones. Usted tiene que darme ese don, hermano. Es por lo menos uno. Pero pueden haber más. Por eso la Biblia dice en Corintios, procurad los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que edifican, eso es. No son el hablar en lenguas que son más vistosos. No es el hacer milagros que parece que fuera el más grande. No, es el que más edifica. Ese es el don mejor. Por lo tanto, eso tengo que procurar. Tengo uno, pero puedo procurar más dones espirituales cuando lo he sabido administrar. Cuando he sabido administrar la multiforme gracia de Dios. Por lo menos usted tiene uno. ¿Cuál es? No sé, pero usted lo sabe. Por lo menos si usted está en Cristo, usted por lo menos tiene uno. Y usted tiene que ministrarlo a la iglesia, hermano. Usted tiene que ministrarlo, hermano. Lo necesitamos. Así que, hermano, yo meditaba en esto, hermano. Veníamos en la micro con el hermano Juvenal. Y yo podré pasar tardes enteras, hermano, y quedarme en la noche leyendo la Biblia, hermano. Y esforzándome, hermano, en lo que Dios me ha entregado a mí para poder entregarle en la iglesia, cuando me toque predicar, hermano, precisamente lo que siento que Dios está hablando y lo que dice la Escritura, y me voy a esforzar en ser fiel a eso. Pero mi hermano Juvenal tiene otro don que por más que yo quisiera imitarlo, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. Entonces él tiene un don y él ora y visita a los enfermos y visita a las personas que están alejadas
en la iglesia. Y ¿cómo voy a poder olvidar, hermano? ¿Y cómo se va a olvidar usted, hermano? Cuando yo tenía 16 años, nos sentábamos allí, hermano, y se manifestaba el Señor. Se manifestaba el Señor. Y no solamente mi hermano Juvenal, sino que en el coro, que en esa vez me acuerdo que estaba a este lado, y saltaban, hermano, los hermanos movidos por la manifestación del Espíritu de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, en adorno de la iglesia, en alabanza de la iglesia. Y yo los veía, hermano, y no solamente saltaban en alabanza allí, sino que bajaban del coro, ¿se acuerdan de una escalinata? Bajaban saltando y de repente podían ir donde cualquiera de la iglesia. Y se acercaban y uno tenía que arrodillarse y le daban una palabra del Señor. Y nadie sabía lo que él le estaba diciendo. Yo no se lo había contado, yo no se lo había dicho. La única manera que él supiera lo que yo estaba viviendo y pasando era que, sin lugar a dudas, Dios le estuviera dando una suerte de revelación de lo que estaba pasando. Y él me entregaba una palabra de Dios y me decía: esto dice el Señor, esto. Y yo tenía que entender que no podía saber nada de mi vida, hermano. Dios lo estaba inspirando. Pero él no es el único, hermano. ¿Dónde están sus dones? ¿Dónde están los dones que Dios entregó a la iglesia? ¿Los perdió? ¿Ya no los tiene? ¿Se quedaron 20 años atrás? La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, si no me falla la memoria, dice que los dones de Dios son irrevocables. ¿Saben lo que significa eso? El don y el llamamiento de Dios son irrevocables, dice Romanos. Eso significa que por muy negligente que usted haya sido, Dios no va a revocar el don que el Señor le entregó, porque no es para beneficio suyo, es un don que es para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. Porque usted fue negligente, Dios no va a privar a la iglesia de ese don. Me lo quitó el Señor, hermano Jaime, porque hice tal cosa. No, hermano. Yo puedo estar de acuerdo que lo que usted hizo no estuvo bien, y puedo estar de acuerdo cuando usted me diga: fui negligente. Sí, verdad, quizás fue negligente, pero la Biblia me dice que el don de Dios es irrevocable, así que está allí. Es como el hacha que se le cayó allí en el agua, ¿se acuerda? Y dijo él: esta hacha no es mía. Claro, es un don de Dios. Y vino el profeta e hizo levantar el hacha. No es tuyo, es del Señor, pero es para beneficio de la iglesia. Está allí, y Dios te va a pedir cuenta de ese don. Así que el mensaje que el Señor nos tiene en esta mañana, hermano, es que sin duda, hermano, como dice Pedro, es una exhortación del apóstol Pedro, y ya lo leí, hermano, pero quiero terminar leyéndolo de nuevo, hermano, porque le di la connotación, hermano, de glorificar a Dios, hermano. Pero Pedro también, hermano, nos va a hablar de que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, hermano. Es un mandamiento, es una orden del Señor. Así que si usted tiene lengua, necesito, no yo, hermano, sino que el Espíritu que se las ha dado, que usted las ministre en la iglesia. Y si hay milagros, y si hay don de fe, y si hay don de sanidad, y si hay don de servicio, hermano, usted tiene que ministrarlo a la iglesia. Usted no se puede quedar callado. Usted no puede decir: no, yo estoy bien así. No, usted le está quitando beneficio y edificación al cuerpo de Cristo, hermano. Usted no puede hacer eso. Así que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, hermano. Usted sabe cuáles son sus dones. Usted sabe cuáles son las habilidades sobrenaturales que Dios le ha entregado a usted cuando usted conoció al Señor y cuando usted fue metido en el cuerpo de Cristo, hermano. Usted la sabe. Yo sé algunas de ustedes, pero usted mejor que nadie sabe cuáles son esos dones que Dios le ha dado. Pero yo le exhorto por la palabra del Señor a que usted los multiplique, los ministre, hermano, conforme a los principios que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Son diversos, son distintos, hermano, los míos de los suyos, pero son el mismo espíritu, hermano. En orden y decencia, hermano, para gloria de Dios y para provecho de la iglesia, hermano. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Señor mío, Dios mío, te damos las gracias, Señor.
en esta mañana, Dios. Hemos meditado, Señor, en estas habilidades, Señor, sobrenaturales que tú has impartido, Dios mío, como tú has querido, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo. Señor, sobre todas las cosas, Dios mío, son para gloria tuya, Dios mío. Son para engrandecer tu nombre, Dios. Son para traer honra a Dios. Tuyo es el imperio y la potencia, Dios. Y tú has dado a cada uno según has querido, Dios mío. Has repartido a cada uno como tú has querido, Señor. Señor, yo quiero unirme a mis hermanos, Señor, y orar, Señor, por aquellos dones, Señor, que no fueron quitados, Señor, que están allí, enterrados, guardados, Señor, y que sin duda tienen que salir a flote, tienen que estar en la iglesia. Yo oro por mis hermanos, Señor. Ellos me ministraron, Dios mío, cuando yo te conocí, Señor. Ellos me edificaron, ellos me hablaron tu palabra, ellos me afirmaron. Yo llegaba acá, Señor, lleno de problemas, Señor, pero aquí había una predicación, había una palabra, había una alabanza, había una manifestación genuina del Espíritu que era innegable, Señor. Yo me senté en ese coro, Dios mío, al lado de esos hombres. Yo sentí el poder de tu presencia en ese lugar, Dios mío. Podrán decir lo que quieran del resto, pero yo sé que son genuinos, sé que son del Espíritu. Yo lo viví, yo lo experimenté. Señor, y yo quiero pedirte, Dios mío, por mis hermanos, Señor. Trae, Señor, trae, Dios mío, de este tiempo, Señor, vivifica, Señor, sus dones. El apóstol le dijo a Timoteo, Señor, lo exhortaba a no descuidar el don, a avivar el don de fuego que había en él. Señor, aviva el don del fuego del Espíritu que has puesto en mis hermanos, que está allí, que no se nos has quitado. Avívalo, Señor, avívalo, para gloria tuya y para provecho de la iglesia, Señor. Avívalo, Señor. Aquí están, Señor. No necesitamos nada del resto, Señor. No necesitamos nada de otras iglesias. Aquí tenemos todo, Señor, para que el Espíritu pueda obrar y utilizar y edificar y levantar a tu iglesia, Dios. Porque tú nos has dado dones, Señor, a los hombres, como tú has querido, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Yo oro, Dios mío, Señor, por mis padres espirituales, Señor, por los ancianos de la iglesia, Dios, que yo los he visto, pero también oro por los jóvenes, Señor, que han venido después de mí, Señor. Yo los exhorto en esta hora, Señor, en tu nombre, a que ellos ministren el don que les ha sido dado. Les exhorto a que lo ministren, Señor, conforme a tu palabra. Necesitamos, Dios mío, necesitamos que la iglesia entregue en tus manos y para edificación de la iglesia los dones que tú le has dado, Señor. Gracias, Señor. Somos un cuerpo, Dios. Gracias, Dios, porque no soy una mano amputada allí botada, Señor. No, soy cuerpo, soy parte de un cuerpo. Me duelo cuando se duele a mi hermano. Amo a mi hermano. Tengo unidad en el Espíritu. Gracias, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Nos pertenecemos los unos a los otros, Señor. Muchas gracias. Glorifícate en tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.